Buenos días. Como vamos a hacer poco hoy en el Día de la Diversidad Cultural y homenajeándolo, vamos a empezar un poquito antes de tiempo, son las 8:21, recapitulando lo que venimos viendo en este viaje dantesco en el más allá. Lo interesante de la tesis central de este maravilloso libro de Auerbach es que este viaje de ultratumba, un viaje al más allá, es hecho con un genial, o uno de los más geniales poemas de la historia, que es el de esa voz nueva, y sin embargo recogiendo la tradición que es la de Dante. En el viaje al más allá se pueden ver las marcas en el orillo de la época del Dante y del destino personal del Dante. Todo está complicado, coimplicado, comprometido ahí. Y Dante no se está midiendo con personajes de segunda. Cuando él está hablando de este viaje, está remitiendo a dos personajes que han hecho un viaje análogo. Uno es Eneas, el héroe del poema de Virgilio, la Eneida, y otro es Paulo, Saulo de Tarso, que es arrebatado a los cielos. Entonces, él, Dante, se siente, como ellos, inspirado por la gracia divina que le concede realizar este viaje. Lo importante en la posibilidad del viaje, que ya es, si ustedes quisieran decir, eso no es nada de gracia, es pura ficción literaria, lo importante es que una ficción es verosímil y plausible cuando puede instalarse en un punto de mira en el que el destino o los destinos de los biografiados o de los novelados están hechos desde una, perdón la reiteración, plausibilidad, porque está cumplido el destino. Recuerden que el epígrafe de esta novela es el ethos, es el daimon, el carácter, el ethos personal es el daimon personal, el daimon. Y esto es lo que vamos a ver aquí, una y otra vez. Lo genial, lo absolutamente genial de Dante es que él está hablando del destino personalísimo de Dante. Dante desdoblado en autor, en persona y en personaje. Aquí vemos el viaje de ultratumba del personaje, pero no es una mera autobiografía así llana y vana. Es una recreación poética de una vida ficcionalizada, si se quiere, que tiene que ver con la posibilidad del viaje al más allá. Esta está inscripta, como les he dicho varias veces, en una hermosa, larga tradición, un tesoro de tradición poético, que son los que Claudio Naranjo llama los cantos del despertar. Todos estamos adormilados, todos estamos adormecidos, y estos grandes, inmensos poetas que están buscando con sus poemas despertarnos. Y empieza con Gilgamesh, sigue con Homero y sigue con Dante y termina con Totila Albert, que es un escultor y poeta que escribe una épica lírica, valga la aparente contradicción, una épica lírica de 6 volúmenes en alemán, y todas narran lo que vienen narrando todos los padres y maestros espirituales. Que el único camino que todos hacemos, y lo tenemos que hacer personalmente, es el camino interior, el camino de la meditación, el camino de la espiritualidad. Esto es lo que está planteando Dante. La diferencia, la singularidad también absoluta que tiene para la metafísica helenístico-cristiana, que es el tema monográfico nuestro, es que aquí se nos habla de una cuestión que hoy no se le presta mucha atención, simplemente por necedad, cuando no es por malicia. La cuestión de las cuestiones últimas. Decía ese gran escritor y polemista León Blois, cuando yo me quiero enterar de las últimas noticias,
no leo el periódico, leo el Apocalipsis. Apocalipsis y escatología. Esos son inescindibles del cristianismo, que no los inventa. Hay apocalipsis griegos, apocalipsis gnósticos, apocalipsis judíos, y hay apocalipsis y escatologías cristianas. Eso es Dante. Es el primero que lo formula poéticamente, porque sin eschatón no hay posibilidad de argeología. Si la filosofía es argeología, logos del arge, la teología es escatología, logos del eschatón. Y para hacer un viaje dantesco a la ultratumba, me nutro de visiones escatológicas, porque sin visiones escatológicas yo no puedo saber hacia dónde va mi destino, hacia dónde va mi etos, hacia dónde transita mi daimon. Esto, la visión escatológica, no es que va a venir un Armagedón, una conflagración galáctica y van a volar por los cielos todas las estrellas, incluidas estrellita de nuestro Sol y nuestro planeta. No. El eschatón cristiano es del fin final bueno. Y ese fin final bueno es del orden justo, que se practique en el cosmos la justicia, que en el cosmos haya un gobierno cósmico justo, divino, providente, pacífico. Yo estaba comentando hace un rato, leyendo el diario de hoy, 12 de octubre del 2020, que en esos conflictos de aldehuela que tenemos nosotros, con ese avasallamiento de la justicia, en el caso del Pedicone Leiva, la cuestión es que nosotros ni siquiera prestamos atención a esas injusticias flagrantes que están afectando la calidad de vida democrática republicana de los argentinos y de los tucumanos. Ni siquiera eso. Dante, que militó políticamente y se retiró y sufrió un terrible destierro, como el propio Maquiavelo, estas geniales obras son escritas desde el destierro. Y está mostrando que justicia, verdad y paz no es algo que nosotros podamos conseguir humanamente. Justicia, verdad y paz dependen sí o sí del orden divino. Eso es lo que dice, cree, piensa y poetiza Dante Alighieri. Entonces, ¿cómo puedo yo captar el destino de mi vida? Porque Dante hace el viaje ultraterreno y después vuelve a la Tierra. Este es, dice Auerbach, el poeta del mundo terrenal. No está diciendo, miren, sufran aquí, padezcan injusticia, después Dios los va a hacer felices en el más allá. No. Acá vamos a ver ahora lo que significa la física, la ética y la historia política, que son las tres dimensiones que se entrelazan en el poema sacro de Dante. Bien, solo puedo captar mi vida real, mi daimon puede conquistar mi etos es mi modo de ser más propio, sí y solo sí yo sé hacia dónde camino. Pero ninguno de nosotros, en este status viatoris, en este estado de peregrinos, sabemos hacia dónde caminamos. Por eso dice aquí la captación de la vida real, no desconociendo, sino asumiendo que vivimos en un medio de, dice Auerbach, catástrofe política, de injusticias que claman al cielo, igual que en Tucumán en el 2020. Pero ahí tenían unos señores poderosos, un poco más poderosos que estos tiranuelos, gobernadores dictatoriales nuestros. Ahí tenían el Imperio Romano. El Imperio Romano era el águila. Pero el águila son todos símbolos y alegorías. El águila tiene esa connotación depredadora y tiene esa connotación también sublime, porque Roma
Cristo era romano, dicen, pero Roma es también, lo dice en ese momento, por supuesto antes que Lutero y por supuesto antes que en el 2020. Y Dante Alighieri dice que la causa de las catástrofes políticas, de la catástrofe de la justicia, de las mentiras, de las dictaduras, de la corrupción, es el poder concentrado en la curia romana. Él está diciendo que el enemigo mayor que él tiene se llama Bonifacio VIII. Entonces, hay que ver que este viaje al más allá connota esta dimensión escatológica. Y nos situamos con Dante como actor y espectador en el centro mismo del acontecer significativo, de lo que está aconteciendo ahora. Lo que está aconteciendo ahora no aconteció nunca antes y no va a acontecer nunca después. Y la calidad de nuestra vida y de nuestro viaje ultramundano depende esencialmente de mi existencialidad política, por decirlo así, de lo que yo estoy haciendo en mi vida de hombre de carne y hueso singular. Entonces yo no tengo un destino como narra o como canta poéticamente Dante que me haga merecedor del cielo, del infierno, del purgatorio. Vamos a ver con detalle esta cuestión. Lo que significa esto es que el material con el que estaba urdiendo la trama de su poema sacro, el material que tenía a su alcance, estaba ya maduro para ser modelado. Era, cuando digo catástrofe política, estoy diciendo que él había sido expatriado de su siempre y nunca dejada de amar Florencia. Y Florencia era una de las más prósperas ciudades, porque en Florencia empieza a acunarse y a acuñarse lo que es el orden burgués y mercantil. Florencia es la maravilla de las maravillas entre las ciudades. Y por eso Bonifacio VIII, que era un papa que por prescripción de Dios no tenía que tener posesiones y no tenía que inmiscuirse en lo temporal, estaba tratando de copar Florencia. Por eso se convierte en el enemigo más grande que tiene el señor Dante. Lo reiteraremos. Hay que distinguir una cosa, no es un anticlerical, es un laico. Y un laico cristiano católico que cree a pie juntillas en la escatología cristiano-católica, como cree también y usa la armazón teológica de Tomás de Aquino, lo cual no le impide ser un crítico lapidario de las cosas que él está en desacuerdo con Tomás de Aquino y, por supuesto, aún más si cabe, con Bonifacio VIII. Pero aún haciendo esa crítica, lo que está diciendo el señor Dante Alighieri es que una cosa es que un tipo sea la piltrafa humana, que sea promiscuo, que sea ladrón, que sea asesino, que sea todo lo que Bonifacio VIII era, y no lo era porque ser no cristiano, por ser un tipo pecador, era porque era un anticristiano. A pesar de eso, él dice, es un legítimo sucesor de Pedro. Entonces, una cosa no quita la otra. Avancemos. Entonces, habíamos hablado también en la clase pasada de un tema metafísico central, que es la psicología tomista. Psicología significa antropología. ¿De qué estamos constituidos los hombres? Y nosotros, si damos la respuesta canónica y de manual, tomista, decimos que el hombre es una unión sustancial de forma y de materia, de cuerpo y de alma, el cuerpo-alma, dicen algunos entusiasmados para mostrar qué unitarios que somos los cristianos filosofando. Es mucho más complejo que eso, mucho más rico que eso. Y Santo Tomás de Aquino dice mucho más que esa versión de Manolete que tenemos de la antropología y la psicología tomista. Porque el tema metafísico fundamental de toda la historia es el tema de lo uno y lo múltiple. Ya lo vengo diciendo varias veces. Y aquí la cuestión es que lo uno es lo bueno y lo múltiple es lo malo. La cuestión de los universales se distinguía
en el uno absolutizado, Platón, en lo múltiple absolutizado, Protágoras o los sofistas, y lo uno múltiple armonizados, Aristóteles. Y eso se aplica en esas tres posiciones canónicas a lo largo de los siglos, y llegamos al siglo XIII y tenemos lo uno más absolutizado y sobrenaturalizado, San Buenaventura, franciscano, lo múltiple absolutizado, el averroísmo latino, Sigerio de Brabante, todos personajes que los conoce, los cita y los aprecia. Por más que le merezca irse al infierno o al purgatorio, él les da todo el crédito filosófico que tienen. Y en el centro, Tomás de Aquino, que es la conjunción de lo uno platónico y de lo múltiple que tienen los sofistas, que es lo uno múltiple. Ahora bien, ¿cuál es el problema aquí? El problema metafísico es qué dignidad tiene la multiplicidad. En Tomás de Aquino, en el así mal llamado, como si eso fuese todo, el aristotélico tomismo. La multiplicidad no es planteada en Tomás de Aquino como contradicción, sino que está pensada no en reposo, sino en movimiento. O sea, los escándalos para filosofar son lo múltiple y lo móvil. Las utopías con las que nace la filosofía es de la unidad y de la inmutabilidad. Y viene un señor que se llama Tomás de Aquino, pero no lo está inventando él, eso es la tradición más pura de la metafísica bíblica, y nos está diciendo, sí, hay un uno simple que es el creador, pero hay una criatura, hay unas criaturas, hay una creación que es la dignificación y la glorificación de la multiplicidad y del dinamismo. Dinamicidad y multiplicación. Eso es el mejor pensamiento de Tomás de Aquino. Y apliquemos eso a la psicología. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es una unidad absoluta de cuerpo-alma, es una inmutabilidad eterna. No. El ser humano, además de ser el cuerpo, la vida y los sentidos, abarca también el intelecto y la voluntad. Venimos arrastrando ese pensamiento horrendo, metafísicamente horrendo, que es el del dualismo. El dualismo que está en Platón, que está en Descartes y que está en los positivistas, que está en todos, el dualismo de forma y materia, de alma y de cuerpo. El hebraísmo, la metafísica judía o judeo-cristiana y la mejor helenístico-cristiana, porque es de la peor también, es la intrínseca unidad en la multiplicidad. Y el dualismo, recordemos, como si no lo hubiésemos dicho suficientemente, pero lo traigamos a la memoria, es la expulsión de los sentidos, de los sentimientos, de las sensaciones del plano de la metafísica, de la filosofía, de la verdad. Conciliar la pasión con la razón, las emociones con la intelección. Ahora parece que están inventando la pólvora cuando dicen inteligencia emocional. Si eso está en todos los pensadores judeo-cristianos, como Dios manda. Inteligencia emocional no es un invento del siglo XX ni del XXI. Es una cosa que está en toda verdadera psicología y antropología, incluso en aquella que tiene unos errores gordos, como es la de Tomás de Aquino. ¿Por qué es Tomás de Aquino el que está planteando esta causación recíproca de las potencias espirituales? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos pensar nada si no lo hemos recibido como dato de los sentidos. Nada hay en el intelecto, dice Tomás de Aquino, y es un axioma, que no haya pasado antes por los sentidos, salvo el intelecto mismo. O sea, somos sentidos, somos sensaciones, somos emociones, pero también somos inteligencia, también somos voluntad, que son facultades espirituales. Pero aquí se arma el conflicto hermenéutico, el conflicto de las
de las teologías y de las filosofías. ¿Qué soy más? ¿Soy más voluntad o soy más intelecto? Y si yo le pregunto a San Agustín, y me va a decir, soy más voluntad. Si le pregunto a Santo Tomás, me voy a decir, soy más intelecto. Eso en la versión de Manoletes, en las versiones espurias, bastardas. Porque a pesar de los errores antropológicos y psicológicos, Santo Tomás habla de la causación recíproca de las potencias espirituales. Ad invicem, se dice en latín. Causación recíproca. ¿De quién? De la voluntad y del intelecto. Pongamos una metáfora. La han puesto en forma un poco más refinada que lo que voy a decir yo, pero algunos de los tomasianos contemporáneos la han puesto en estos términos. Supongamos que la inteligencia son nuestros ojos, pero ese ser que tiene ojos tiene amputadas las piernas. Entonces, ese ser que tiene ojos va a turucuto de uno que tiene piernas y que no tiene ojos. Entonces, el que tiene ojos, el intelecto, le dice al que tiene piernas cómo tiene que caminar, hacia dónde tiene que caminar. Y el que tiene piernas pone el movimiento. Causación recíproca del intelecto y la voluntad. Porque la psicología tomista une el reposo con el movimiento, la unidad con la multiplicidad, la inteligencia con los sentimientos y las sensaciones. Eso es la psicología tomista. Es la de Dante Alighieri. Mal que les pese a todos los racionalistas, idealistas, materialistas, positivistas, psicofisiólogos, cognitivistas, que en el mundo han sido, son y siguen propalando sus gansadas. Porque esto no es gansada. Esta es la verdad. Es la verdad de que nosotros no somos solo intelecto, no somos solo voluntad, no somos solo sentimiento. Es homo patiens, es homo amans, es homo sapiens. Pero no hay que exacerbar uno en desmedro de otro, sino que la integración psicológica, la integración antropológica implica el concurso de las tres dimensiones estas. ¿Para qué? Para ir caminando por el único camino que podemos caminar, el camino de nuestra historia, la historia de llegar al corazón de yo mismo, de mí mismo. El único camino que podemos hacer es el camino de mi propia historia. Y cada poema que puedo yo hacer es condensado en el poema de mi propia vida. Historia y destino. No historia o destino. Los griegos apostaban al destino como trágico, que era un sino, fatalidad. Lean Edipo, lean Antígona, lean lo que quieran leer de las tragedias griegas, de lo cual va a hablar también más adelante el señor Auerbach, y lean la historia. La historia no es o destino. Historia es y destino. Y si le ponen la O, tiene que ser una O conjuntiva. Así dice él. Los hábitos que fundamentan en la psicología tomista la multiplicidad de los caracteres humanos. Cada uno tiene que vivir su vida. No tiene que ser vivida la vida de uno por otro. No tiene que enajenarse, no tiene que alienarse. Y tiene que vivir a partir de una palabra que es de cuño tomista. Una palabra tan simple, elemental y desconocida por nosotros es hábitos. Los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Hay hábitos intelectuales o dianoéticos y hay hábitos morales o éticos. Hábitos son repeticiones de actos. Y entonces yo tengo una naturaleza que está abierta en potencia a ser actualizada existencialmente en virtud de las virtudes, en virtud de los hábitos. Porque hay, y esta sí es una abismal distinción respecto de Sócrates y de los griegos y de los helenistas no cristianos, para los cuales la pasión es casi unívocamente, digo casi con cautela, casi unívocamente mala la pasión. Los esclavos son dominados por sus pasiones. Lean los estoicos y están dominando las pasiones, porque el logos es lo que tiene que primar.
En cambio, los cristianos las pasiones no son unívocamente malas, son ambivalentes. Son buenas si están ordenadas ¿por quién? Por la inteligencia y por la voluntad. Y son malas si están desordenadas respecto de la inteligencia y la voluntad. Cuando veamos el infierno, el purgatorio y el paraíso, veremos el tema central de Dante, en torno del cual pivota todo: el amor. El amor, cuando es desordenado, se llama vicio. El amor desmesurado es un vicio, que puede ser de vicios pequeños hasta escalar en los círculos infernales a los pecados capitales, a los 7 pecados capitales. Bien, ¿de qué nos está hablando aquí este buen señor? Auerbach está diciendo, Dante toma de la psicología de Tomás de Aquino una afirmación central, metafísicamente central, el tema de que somos seres libres. Edipo no era libre para escapar de lo que el oráculo decía que se iba a cumplir. El destino trágico griego es inexorable, es ineluctable. No hay nada inexorable ni ineluctable para un cristiano, porque somos libres. Les he pasado un artículo de esa genial filósofa española, Adela Cortina, sobre el tema de la libertad en la era virtual. Esta nos pasea desde Edipo a Marx, Freud, Nietzsche y Harari, este gurú bestsellerista que vive en Israel, que está diciendo que la solución de la inmortalidad y la solución de toda nuestra felicidad viene por la inteligencia artificial. Ganso de los gansos. Y gansos todo lo que lo leen y lo repiten y los enseñan en la facultad de filosofía, como gran gurú. ¿Saben qué ignora ese señor? Ignora esto, que Dante poetiza: la libertad. La libertad es el principio de individuación característico del ser humano. Dice Auerbach, glosando a Dante, glosando la psicología de Tomás de Aquino. Y el mecanismo práctico, porque hay teoría y hay praxis, el mecanismo práctico de la doctrina de Tomás concierne al ser humano individual, no es al pueblo, no es a la tribu, no es a la colectividad, porque no es solo Marx, Nietzsche y Freud, está Hegel, está Kant, está Spinoza, todos ellos están cantando loas de la boca para afuera de la libertad y son unos deterministas, son deterministas. O sea, por más que diga Hegel, yo lo admiro muchísimo, a San Anselmo de Canterbury lo admiro muchísimo, a Santo Tomás de Aquino, son deterministas. Deterministas espiritualistas, deterministas materialistas. Y lo que dice Adela Cortina, no hay que confundir entre determinación y condicionamiento. Por supuesto que nuestra libertad es una migaja, es una miaja pequeñísima, porque está llena de condicionamientos para operar. Pero esa miaja no me la quita nadie. Y eso es lo que me hace a mí quien yo soy. Nadie puede ser por mí lo que yo tengo que ser por mí. Esos hábitos fundamentan la psicología tomista y fundamentan la multiplicidad de los caracteres humanos. Y este es el trasfondo filosófico y la concepción global de la aspiración dantesca para un poema sacro: representar con la máxima intensidad el carácter individual a través de las actitudes del cuerpo al que está unido. Y el hecho de que un poeta, henchido de la concepción tomista de la unidad de la figura, concediera a la expresión corporal el ethos y el pathos más elevados, hará difícil negar las relaciones existentes. De nuevo, logos, sapiens, ethos, amans, sentir, sentimientos, pathos, pensar, querer, sentir. Los hombres estamos llamados a eso, no a querer encima de pensar y sentir, no a sentir encima de querer y pensar, no pensar encima de querer y sentir. Es la triunidad
la santísima y sacrosanta Trinidad psicológica que somos todos los hombres. Somos eso. Y no es una casualidad que yo les use aquí como si fuese una especie de cáustica ironía, santísima y sacrosanta Trinidad. Eso lo inventó San Agustín, antes que Tomás de Aquino y mejor que Tomás de Aquino. Y es lo que se llama hemos sido creados no a imagen de Dios, es la imago trinitatis. O sea, la imagen de la Trinidad, la triunidad personal en mí, ese es el fundamento de toda filosofía judeo-cristiana, helenístico-cristiana, de toda metafísica, de toda teología judeo-cristiana, etc. Por supuesto, hay que acentuar más lo cristiano, porque si hay algo que no comparten nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, nuestros hermanos menores en la fe, también abrámicos ellos, monoteístas, los islámicos, es la Trinidad. Dos dogmas tiene que son imborrables, que imprimen carácter en el cristianismo: la encarnación y la Trinidad. Hemos sido creados a imagen de la Trinidad. Pensar, sentir y querer es el imperativo existencial de toda criatura que está llamada a ser Dios por participación, lo que es Dios por naturaleza, como dice San Juan de la Cruz. Bueno, descripta esta psicología tomista, vayamos ahora a cuál es el estatuto de las almas después de la muerte. Pero está tan bastardeada la concepción de la muerte que nosotros nos espantamos y salimos corriendo, no sin razón, por cierto, cuando viene un microbio, un coronavirus, que es más inocente que 2.000 millones o 200.000 o 2.000 pandemias y virus que han azotado y siguen azotando en su salud. Es neumático psicosomática, espíritu, psique y soma, cuerpo. Digamos una que es de clara hipoteca moral: el hambre. Mueren muchísimas más personas e infamemente mueren infinita cantidad de niños, bueno, no infinita, pero inmensa cantidad de niños por hambre. Es algo que en la Argentina, que tiene para alimentar 300 millones de personas, gente que esté casi el 50% de pobres en la Argentina, y de ese 50%, un 18% indigente que no tienen para comer. Es una infamia. Pero gripes y otras enfermedades análogas a las que provoca el coronavirus son de un índice de letalidad mucho mayor que el del coronavirus. Y nosotros estamos aterrados por el coronavirus. Maledetta se asustando. Entonces la cuestión es que no hemos pasado del primer gran tanatólogo, el que ha puesto un filosofar sobre la muerte, que se llama Heidegger, a la banalización de la muerte, al ocultamiento de la muerte y a la idiotización respecto de la muerte. Porque siempre el que se muere es otro, y yo no me muero, yo soy inmortal. Pero esto no van a creer que es un chauvinismo y narcisismo posmoderno, ni siquiera moderno. Así nace la filosofía. La filosofía nace como pánico ante la muerte. Y se inventa un cuento, la filosofía, para nacer, que es el status animarum post mortem, la inmortalidad del alma. ¿Quién dice que es inmortal nuestra alma? Los filósofos han lanzado a correr esa especie. Vendrá el gran Miguel de Unamuno y dirá que la inmortalidad es el verdadero problema, pero no es la inmortalidad de los griegos, la inmortalidad del hombre de carne y hueso, que vive, que respira y muere, punto suspensivo, y sobre todo muere. Y él se da vuelta en la tumba hoy y se daba vuelta avant la lettre antes por el tema de que él no quiere morir y él quiere vivir la inmortalidad no helénica. Veamos cómo la vive este cristiano católico, laico, a carta cabal, que está tratando de casar su ethos con su daimon, que se llama Dante Alighieri.
el destino final de la existencia nuestra no tiene lugar inmediatamente después de la muerte. ¿Cuándo se dirime o se zanja la cuestión del destino de mi etos después de la muerte, post-mortem? Entonces, hay una instancia judicial que zanja eso, el juicio final. Vida, muerte, juicio final, cielo, infierno. Eso es muerte, juicio final, cielo, infierno. Son los 4 temas de los novísimos, los 4 temas escatológicos del pensar la muerte, y mucho antes y mucho mejor para mí que Heidegger lo planteó en un libro que se llama así, Pensar la muerte, Santo Tomás Moro. Pero eso no, Moro tampoco lo está inventando. Está en la prisión, en el calabozo, que injustamente le van a cortar la cabeza por haber defendido lo que defendía, que era su cristianismo y su catolicismo, en contra de un papa al que él también repudiaba. Y por supuesto, no haciéndole caso a lo que quería Enrique VIII. Y ese tipo escribe La agonía de Cristo, uno, y otros, Las últimas tribulaciones, y habla de estas escatologías. Ahora, todo esto de los hábitos, hábitos buenos, hábitos malos, hábitos teóricos, virtudes teóricas, hemos dicho, ciencia, inteligencia, sabiduría, la dianoia es la ciencia, el pensar discursivo, la inteligencia, la intelección de los principios, y tengo la sabiduría, que es la sabiduría del amor, decimos nosotros, el amor de la sabiduría, decían ellos, que es lo máximo, que está por encima de la inteligencia, y la inteligencia está por encima de la razón. Y nosotros hemos dado vuelta a todo, hemos puesto la razón absoluta encima, y entonces la inteligencia va perdiendo papel, y de la sabiduría ni me cuenten. ¿Dónde se perdió la sabiduría detrás del conocimiento? ¿Dónde se perdió el conocimiento detrás de la información? Dice en The Rock, en La Roca, el poeta Eliot. Y apoyándose Dante en las máximas autoridades de la razón y de la fe, su genio poético se atreve a cometer una empresa a la que nadie antes que él se había atrevido: representar todo el mundo histórico y terrenal. O sea, representar todo el mundo histórico y terrenal. Por eso él lo llama comedia, no tragedia, porque la tragedia está cerrada, es inexorable y es un Sein zum Tode, un ser para la muerte. Lo que triunfa en la tragedia es la muerte del héroe. En cambio, en los cantos del despertar, que canta Naranjo, que canta Dante, que canta Totila Albert, que canta Homero, no termina todo trágicamente en el sentido griego. Y esto nos lleva a que detrás de este juicio final, y mediante el juicio final, aparecen quiénes son los bienaventurados y quiénes son los condenados. Y recuperar la carne para ser capaces de disfrutar y de padecer con mayor intensidad en esos destinos de ultratumba. Disfrutar o padecer con mayor intensidad. Eso está en la Suma Teológica, que es la escatología. La tercera parte tiene 3 partes. La tercera parte es de novissimi, de las ultimidades. Es todo, cielo, infierno, ultratumba, etc. Eso es la tercera parte en la que se está nutriendo y apoyando Dante. Y él se ve obligado a privar en este estadio del alma, con los muertos en el día del juicio final, de la perfección de la naturaleza, en tanto que la naturaleza es naturaliter, de un modo natural, la forma del cuerpo. Y el ser del alma permanece intacto después de la destrucción y la separación del cuerpo. Y permanece inalterable ese composite, ese ser compuesto, ese cuerpo-alma, inalterado. De modo similar a lo que ha dicho esto Tomás de Aquino, Dante hace que las fuerzas vitales y sensitivas se conserven virtualmente intactas en el alma,
que se separa del cuerpo en la muerte. Ahora, se da aquí un proceso de catarsis, decían los griegos, de purificación, dicen los cristianos, que representan en el purgatorio la purificación, porque después de ese juicio final se hace el balance de las vidas y se ve a quién le toca, le pongo comillas al le, ir al infierno, a quién le toca ir al purgatorio y a quién le toca ir al paraíso. Y el talante y el carácter de este destino del viaje al más allá es absolutamente individual, según Dante. Y es individual a tenor de sus acciones y de sus pasiones terrenales anteriores. O sea, el que las hace las paga, y en la virtud está el premio, y en el vicio o el pecado está el castigo, se suele decir. Y hay otras visiones escatológicas que han llegado hasta nosotros, de la antigüedad o de la época cristiana, pero que tienen una concepción completamente diferente a esta que está ofreciendo Dante. Sumergen a los muertos, o bien a todos por igual, en la niveladora semi-existencia de un reino de las sombras, destructora de la personalidad individual, o bien separan con un burdo moralismo a los buenos y salvados de los malos y condenados. Eso puede estar en muchas escatologías, pero Dante, que las conoce a esas, y también está influenciado por la escatología musulmana, que tiene de bastante más de fatalista que la cristiana, está urdiendo con revolucionaria innovación una escatología cristiana en este poema sacro, buscando en este viaje de ultratumba hacia el más allá, del estado de viador de las almas, alma como alma-cuerpo, para mostrar que la mayoría de ellos, de ellas, están basadas en la ética aristotélica. El destino de las almas está basada en la ética aristotélica tomista, se puede decir, y contienen en potencia y parecen exigir lo que la comedia del Dante está actualizando, está ayornando. Virgilio era el modelo, y Virgilio era el modelo porque tiene ese poema que es medio fundacional del occidente, que se llama La Eneida, Eneas, el personaje central. En su sexto libro de la Eneida, no solo asimila el bello estilo de la poesía didáctica, sino también, esta es la clave, el logos de la intuición del acaecer. Recuerden que acaecer, acontecimiento, es erainis. ¿Qué hay, qué logos, qué razón, qué pensar hay de lo que acontece? El ser como acontecer, sein als erainis. El acontecer es el acontecer apropiador, en contra de la enajenación. Lo que me acontece, qué logos puede inscribirse en ese acaecer. Eso lo está preludiando en el libro sexto de la Eneida, Virgilio. Y la cuestión es que nadie tiene una morada fija, Valle de Lágrimas, y todos, cada uno de nosotros, dice Eneas, sufre su daimon. Cada uno sufre su daimon. Cada cual expía en su vida lo que su daimon le exige. O sea, el ethos tiene que expiar lo que el daimon exige. En Virgilio se da una visión aislada de la pasión. En Dante, las múltiples fuerzas del destino y de la cultura, en cambio, actuaban en la misma dirección. Virgilio anunciaba a Cristo como cantor del Imperio Romano, pero se convierte en su guía, y el libro sexto fue para él una verdad auténticamente poética. Eneas, un auténtico precursor en el camino secreto a través de los infiernos, imprime en esta atmósfera virgiliana algo que fluye a lo largo de toda su obra.
dominada, por cierto, por la fuerza de su propio carácter. Y el mantenimiento y la fijación definitiva de la unidad de la figura terrenal humana en el más allá es lo que diferencia a la comedia de otras visiones anteriores de ultratumba, incluida la Eneida, por cierto. En el más allá de la comedia está contenido el mundo terrenal. Siempre y cada vez Auerbach retorna sobre esto. Está cantando y contando el destino en el más allá, pero el destino del genitivo subjetivo del mundo histórico y terrenal, del que no se aparta nunca. Es un poeta del mundo terrenal histórico, Dante. Cuando adviene una forma más perfecta, decía Tomás de Aquino, la precedente desaparece. Sin embargo, la forma nueva posee todo lo que contenía la precedente y algo más. Eso está en la Suma Teológica. Eso es decir, cuando la forma poética más perfecta, que es la de Dante, aparece, desaparece la anterior, que era de Virgilio. No obstante lo cual, queda contenida en la forma poética de Dante, todas las perfecciones que estaban ya en Virgilio. Vayamos ahora a la relación con la tragedia griega. El destino propio, ese sino para los griegos, se les revela al ser humano como ya marcado para el griego y se opone a él como destructor y hostil. El destino me es hostil al ethos de mi daimon. Mi daimon me exige algo que sabe que yo quiera o no quiera, no puedo eludir. Que yo sepa o no sepa, no puedo eludir. Es inexorable. Por eso el destino propio se revela al ser humano en esta trama griega como marcado y opuesto como destructor y hostil. ¿Y en qué consiste mi vida, la vida de cada quien? Consiste en la batalla final contra el propio daimon. Lo que está haciendo Edipo, buscando el camino que le permita evitar que se cumpla el destino de ser un parricida y de acostarse con la mamá, cumple. Buscando el camino para evitar el oráculo, lo cumple y lo ejecuta. No tiene más remedio. La tragedia no tiene salida. Y los poetas trágicos, en especial Sófocles, mostrando un héroe luchador que se defiende con la acción y con la razón, disuelven la unidad formal de la persona que venimos subrayando con la psicología tomista y en Dante, y la contraponen a su propio destino para revelar un mayor ímpetu en esta reunificación de la ruina que está sufriendo el héroe. Cuando el héroe trágico muere, se disolvió, pasa al reino de las sombras. No hay un statum post-mortem póstumo de esa alma. El destino final de la tragedia, dice Auerbach, es la muerte. Así de claro, o algo equivalente a la muerte. Y esta, la muerte, es la más universal de las suertes. Ahí parece resonar no solo Heidegger, sino Nietzsche también. Nadie escapa a su propia muerte. Y ese es nuestro karma, dicho en oriental. Esa es nuestra desgracia. Lo que sucede en este final trágico es, en cierto modo, el mecanismo de un poder que actúa desde el exterior y que ejecuta la sentencia del destino. Y eso es un sintagma, sentencia del destino, para no decir ejecuta la fatalidad de lo que me va a pasar en la vida. No hay que confundir, después del cristianismo, destino con sino, S-I-N-O, S-I latina N-O. El destino convoca a un diálogo de libertades entre la libertad absoluta, que es la de Dios, y las libertades de estos seres creados a imagen de la Trinidad que somos los hombres. En cambio, la lucha final contra un destino que es un sino inexorable, eso es lo griego. Dante en la comedia sobrepasa la muerte trágica
unificando el destino final con la unidad de la figura terrenal. Y aquí se da ese compromiso a una reproducción incondicionada de la realidad terrenal hacia el perfecto realismo artístico. Es un poema sacro y es un poema de la esperanza. La esperanza contra toda esperanza que triunfa contra toda desesperación, contra todo pesimismo, hacia lo perfecto. Dante canta el orden de ultratumba que es perfecto, el orden político, el orden y unidad de la existencia personal de cada persona. Y en esta entelequia terrenal que está poetizando y cantando Dante, se fusiona la idea de el alma que es eterna, el alma de esa persona unificada, pensar, sentir y querer. Y en su tema, Dante poseía la máxima libertad de creación formal y el más profundo compromiso que conlleva, y todo el acopio del sentido histórico y del conocimiento humano, y un juicioso entendimiento que se vuelca en este gran poema. Pero él le tocó, en suerte, digámoslo irónicamente, una vida desgraciada. Después de 1302, el exilio, la pobreza, torturas inenarrables de una vida desgraciada. Es el campo de cultivo del poema este, el destino desgraciado de su vida terrenal. Y él está haciendo un canto y un poema para la exaltación esperanzada, enamorada y creyente de ese mundo ultraterreno. Porque no hay ultraterreno, no hay ultratumba sin una exaltación poética de la tierra, del mundo terrenal, del mundo histórico y del mundo político. Ahora, desde esta desgraciada vida va creciendo la indecible empresa y tarea de ser cada persona y cada personaje de su poema sin dejar de ser Dante, la persona que era Dante. Y él sabe hablar sus múltiples lenguajes sin dejar de ser el lenguaje de Dante. Y Dante realiza una autocrítica también, dice Auerbach. Dante no era tan natural, y en la crítica que se hace del carácter estilístico de su obra maestra hay una cierta incertidumbre, porque él la llamó comedia en atención a la doctrina retórica aristotélica proveniente de antiguas reminiscencias. Y él reclamaba para la tragedia un comienzo feliz, las doctrinas antiguas, la aristotélica, etc. Un comienzo feliz y un desenlace desgraciado, feliz y desgraciado. Y lo contrario pedía para la comedia. Si uno ve en distintas formulaciones de la retórica antigua que llegan a Dante, porque la comedia define su estilo como remissus et humilis, remitido, retraído y humilde, porque está compuesta en lengua vulgar y es la que utilizan las mujeres cuando hablan entre ellas. Y a la Eneida la denomina la alta tragedia. Y Horacio, el gran Horacio, consintió ocasionalmente a los poetas cómicos que utilizaran el lenguaje de la tragedia, con una nueva definición, acuñada por el propio Dante. Él lo llama el poema sagrado, el poema sacro, o lo sacrato poema. O también, conforme simplemente al contenido, lo llama la visión. Y hay un conflicto entre la doctrina teórica tradicional y la convicción, todavía incierta, todavía difícil, sobre la verdadera naturaleza de su poema. Dante toma de la teoría antigua un solo principio, el sibi constare de las personas. Esto debe constar así. Todo lo demás ya no tiene para él ninguna validez textual. Italia, en esos momentos, había reavivado la visión de lo real en las artes plásticas.
Y es posible, se han establecido, se han escrito libros y tesis doctorales sobre el paralelismo entre la pintura y el Dante. En un pintor en particular, el Giotto, porque en ambos, el Giotto y en el Dante, lo que se está operando es el renacimiento del suceso, del acontecimiento, como real y completo. La mímesis de la comedia es tanto más completa en altura y profundidad que la propia pintura del Giotto, dice Auerbach. La comedia es una acción libre y abarca las fuerzas sensibles de muchos siglos con una voz nueva. Y es un proyecto audaz, osado, sobre el que se basa la suma vida humana del Dante Alighieri, que era impensable para un artista plástico del siglo XIV. Porque en esa suma de la vida humana lo que hay es, en primer lugar, una voluntad de orden. Una voluntad de orden. La comedia aparece como el punto final y como la encrucijada. Y aquí aparece un recurso que ya hemos visto algunas veces, hemos mencionado, en Gian Battista Vico, que es la fantasía, pero que también está en Santo Tomás de Aquino. En la Suma Teológica de Tomás se alcanza la culminación de una estructura orgánico-sistemática como la que pretende Dante para su sacro poema. Y Dante dirige todo lo que existe a la experiencia y lo hace devenir recorriéndolo. Mediante ese rumbo poético, la sabiduría comienza a poner en movimiento las fuerzas creadoras de forma y a fluir como figuras de la fantasía. Y comienza con el ser humano extraviado, a cuyo socorro es enviada la razón, no Aristóteles, sino Virgilio. Y éste le conduce a la verdad revelada que Dios le permite ver. Así, Dante, invirtiendo el orden de la suma teológica, muestra la verdad divina como destino humano. Muestra la verdad divina como destino humano. Aquí entra la cuestión que ya hemos charlado también de la polémica entre la filosofía y la poesía, que Platón, que era un gran poeta, critica y expulsa a los poetas de la República. Platón, que era un gran creador de mitos y un gran amante de mitos, expulsa a los mitos fuera de la filosofía. Pero esas taras platónicas, y lo estoy diciendo con el mayor respeto a uno de los más geniales filósofos que han existido y que existirán, esas taras son las que arrastran la filosofía en la contraposición de poesía y filosofía, de pasión y de razón. Y lo que está haciendo Dante, poeta del occidente cristiano, es invertir la suma teológica. O sea, a la inmensa, genial arquitectura de la suma de Tomás de Aquino le pone canto, le pone música, le pone poesía. Eso es lo que Dante significa, no en última instancia. Dicho esto, hay que determinar y limitar el elemento dinámico del poema en Dante, y hay que recordar que Dios es el sí único, simple, estático, y su creación es la que está en movimiento de una manera eternamente determinada e inalterable. Pero el ser humano es el que tiene que apañárselas y arreglárselas a solas en su determinación de la incertidumbre. A nadie se nos ha dado nunca, ni se nos dará el guión prescrito de qué es lo que tenemos que hacer cada día, cada minuto, cada hora de nuestra vida. Todos nosotros tenemos que inventarnos día a día, minuto a minuto, a nosotros mismos. Eso quiere decir que todos estamos, lo queramos o no, lo sepamos o no, escribiendo el poema de nuestra vida. Y es lo que hizo Dante como maestro y guía para todos los poetas que vinieron después. Poetas con P mayúscula, que son poetas de vocación y profesión, y poetas con P minúscula, no menos digna, que somos todos los que vivimos y debemos vivir
poéticamente desde el llano de la poesía. Ahora, sin la esfera escatológica de los fines últimos, sin la esfera de la física y de la ética, o sea, como se diría en nuestros días, de las ciencias y de las letras, dice en los años 20 el señor Auerbach, ya no se presentan como separadas. Y aquí viene la cuestión de la justicia. En ruso hay una palabra que es pravda. Pravda es una palabra que tiene dos significados, verdad y justicia. En todos los culebrones de Netflix o lo que fuese que vemos nosotros, en todos los cuentos, novelas o cómics que leemos, lucho por la verdad, lucho por la justicia, como si fuesen dos cosas distintas. Luchar por la verdad es luchar por la justicia. Que impere la injusticia es que impera la mentira. Vean los casos judiciales y policiales de nuestros días, aquí y ahora, en este mundo terrenal del siglo XXI y del año 20. La verdad y la justicia son anhelos inextirpables del hombre. Y los que, según el señor Dante, tienen que ir al infierno, culposamente van al infierno porque nadie está predestinado a ir al infierno, porque son mentirosos, porque son asesinos, porque son injustos. La justicia. La categoría de justicia está profetizada por Dante en los tres reinos de ultratumba. Porque en los tres, en este viaje y en virtud del viaje, conocen su futuro. Nosotros no conocemos nuestro futuro. En la comedia, hacía tiempo que ya no se pertenecía a ningún partido político, Dante, sino que él está juzgando la historia italiana en su conjunto. Y la juzga desde la dignidad humana, desde la dignidad de cada ser humano. Y la suya es una visión global que exige en la tierra la realización de un orden divino equilibrado, con un fundamento histórico-filosófico. Y se pueden generar las ideas más claras y distintas sobre el Estado y la historia en esta ficcionalización poética que está haciendo Dante, en virtud de la escatología cristiana o católica de Dante. Y va a ser difícil encontrar una medida para la justicia si no se quiere reconocer justamente como medida el destino de esta perversión. Sin la justicia con J mayúscula, no hay justicias con J minúscula. Y lo único que importa aquí es lo que cada ser humano significa en este orden justo. También aquí se muestra la concordancia de la idea del viaje al más allá con la doctrina dantesca del orden. En el más allá, las relaciones históricas están disueltas. Se conserva el carácter, el ethos, y la unidad de la persona. La ética personal. No es una cuestión de mera acomodación a normas morales de conducta. Ese es el carácter, es la persona. Y la persona es su destino. Y su destino es logrado a pulso por sus decisiones, no por decisiones del partido, del pueblo, de la raza o de Dios Todopoderoso. Cada uno es parcialmente, aunque sea ínfimamente, forjador de su propio destino. A nadie le acaece el destino como llovido del cielo. De la justicia pasemos al lenguaje. Y estamos entrando en un territorio que se llama de la estética. En el antes, con la justicia, estábamos en el de la ética. Pero nunca hay que plantear como divorciados la ética de la estética y la justicia respecto del lenguaje que atesora, el lenguaje materno que atesora la verdad. ¿Por qué? Citemos al gran Heidegger, el lenguaje es la morada del ser. Y de esta manera, el lenguaje, que es la morada del ser, dicho heideggerianamente, es el constitutivo esencial
y el tema sobrenatural que tiene el poema de Dante. Porque el lenguaje connota, significa la sublimidad y la amplitud universales. El lenguaje no es un idioma. El idioma de los argentinos no es el lenguaje español que hablan los argentinos, los guatemaltecos o los andaluces, con todas las variedades idiomáticas o aún más particularizadas de los modismos lingüísticos particulares o de las jergas o de los dialectos. Entonces hay un escalafón y un escalamiento desde las jergas y dialectos, pasando por los idiomas y consumándose en el lenguaje, que es lo universal. El lenguaje es de lo sublime y amplio universalmente. Y no hay nada que elevar ni que ocultar con el lenguaje, porque la verdad de las cosas es su dignidad, apenas se las contempla y presenta en su relación con el orden del Creador. La teoría del lenguaje bíblica, ¿cómo comienza? Cuando Dios, que ha creado todo y crea al hombre, le da al hombre un poder que no le ha dado a ninguna otra criatura. El poder de poner el nombre a todas las cosas. Nombrar es dominar. Pero a él, al hombre, no le pone nombre. Y se completa la teoría lingüística de la Biblia en el Apocalipsis. ¿Por qué? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son ustedes? Ustedes no me pueden contestar eso. ¿Cómo que no les puedo contestar? Yo soy fulanito o menganita de tal, tengo tales señas, características, tanta edad, hago tal cosa. Nada, ni 10.000, ni 10 millones de predicados que ustedes digan como para identificarse a ustedes mismos es suficiente, completo, ni verdadero. Porque todos tenemos y llevamos un nombre prestado. Y el verdadero nombre, cierra la teoría del lenguaje de la Biblia en el Apocalipsis, es el que está inscrito en la piedra blanca, en el libro de la vida. Y nosotros hasta el último suspiro estamos cincelando, esculpiendo nuestro nombre propio. Nuestro nombre propio es el etos. El etos es el daimon del nombre propio nuestro. Bien, solo a partir de la lengua y de la vida cotidianas es para Dante posible la elevación que da forma a esta creación universal. Porque yo puedo ponerle nombre a todas las cosas. O sea, soy un colaborador en la creación de Dios. Es lo mitopoético. La poesía es una poiesis, que es una creación. El poeta crea realidad, creando el nombre de la realidad. La res, la realitas, no es tan real cuando es anónima que cuando es nombrada. Y el poeta es el que nombra lo sagrado de la creación. Y el pensador piensa en ser, dice Heidegger. Y hay un diálogo en la cima de la montaña entre el poeta y el pensador. Nos bajemos de la cima de la montaña. Eso es lo que le está dado a todo hombre. A todo hombre se nos ha dado esta vocación poética, ética, lingüística. Todo hombre tiene que crear, creando su propio lenguaje. Como dice el gran Paulo Freire, no existen los analfabetos totales. Cada comunidad, por muy poco ilustrada que sea, tiene su propia palabra y la educación es incitar, promover a que cada uno conquiste su propia palabra. Bien, lo que está haciendo Dante aquí es de una estatura tan gigantesca que está en este gesto lingüístico, poético, fundando todas las lenguas nacionales. Cuando venga el señor Heidegger, y disculpen que sea tan insistente con mi tirria con el mago de Meskirch, de la Selva Negra, encarna una de las cosas más espantosas en filosofía, que es un chauvinismo lingüístico, diciendo de que hay solo dos lenguas muy nacionales ellas,
que pueden filosofar, el griego y el alemán. Y entonces va un matrimonio de filósofos tucumanos a ofrecerle traducirle al castellano. Pero esta es una de muchas anécdotas análogas. Y con todo respeto y diplomacia, este hombre, que ya había pasado el proceso de desnazificación y todas las cosas esas, le dice, mire, con todo respeto, mi obra es intraducible a lenguas románicas, porque toda traducción es una traición. Y la única forma de pensar originariamente es pensar en un lenguaje originario. Y son dos, el griego y el alemán, punto y aparte. El chauvinismo lingüístico es lo contrario de lo que ha existido y existe en la historia. Viene el discípulo de Heidegger, que es Hans-Georg Gadamer, y le dan un premio en Frankfurt, el premio Goethe, y Habermas tiene que hacer la laudatio de él. Y Jürgen Habermas, dice que lo que ha hecho con hermenéutica el señor Gadamer es urbanizarla, porque hay un contrapunto entre el campo y la ciudad. Y Heidegger fue y persistió queriendo ser un campesino. Amaba el bosque, dialogar en silencio con los campesinos de su país, de su patria, de su terruño. En cambio, Gadamer universalizó la hermenéutica. Entonces, esa urbanización de la hermenéutica, gracias a Gadamer, muestra en contraluz lo que estaba diciendo Dante. Y después va a decir Vico. Y después va a decir Herder. Y después va a decir el Facundo de Sarmiento. O el crimen de la guerra de Alberdi. El tema de los idiomas, de las lenguas nacionales, de los folclores, las tradiciones populares nacionales. El lenguaje de la comedia, del sacro poema, funda todas las lenguas nacionales. Punto y coma. Funda toda la poética moderna. Punto y aparte. Dante está creando eso. Y el concepto de cultura de Dante y su vínculo con la tradición estaba fusionado indisolublemente con las fuerzas del presente, de su suelo, de su tierra, de su cultura, de su hora, de su historia, de su política. Todo ese entramado que fue cocinando, troquelando, acrisolando el poema sacro. Y solo a partir de la lengua y de la vida cotidianas es posible la elevación que da forma a esta creación universal. Bueno, vayamos en último trayecto antes de entrar al infierno, del destino propio, el destino personal, el destino singular, el ethos de mi daimon. Y hay que concluir este apartado, largo y bello apartado en que venimos viendo todas estas cuestiones del viaje al más allá, del convivio, etcétera, que es del estudio de la filosofía, de la expansión del Stil Nuovo, que es la conclusión de la tercera parte, que es el asunto de la comedia. ¿Con qué termina el asunto de la comedia? Con el destino propio. Y se concluye este apartado con el punto más importante. El ser humano, confuso, de los primeros versos se llama Dante, él mismo es el caminante que recorre los tres reinos y a quien la gracia suprema envió un guía salvador. Mejor dicho, dos, o mejor dicho, tres, o mejor dicho, cuatro, según se lea. Pero Virgilio y Beatriz. Pero estos instrumentos de estas dos figuras, que son Virgilio y que son Beatriz, descienden a las regiones inferiores y cumplen la obra de la gracia, y estas dos figuras abandonan su lugar en el orden predeterminado y consumado. Ambos instrumentos del plan divino son al mismo tiempo las fuerzas directrices de la vida terrenal de Dante. Virgilio, el cantor de la pax romana, y anunciador del fin de los tiempos, con unas profecías que veremos.
Beatriz, en otro tiempo aparición sensible de la verdad oculta y ahora revelación desnuda del orden perfecto, es su daimon mismo. Beatrice es su daimon. Reniega de él, o renegar de él, perdón, significa la ruina, y seguirlo significa la redención. En el año 1300, Dante todavía vivía en Florencia y todavía estaba por llegar la desgraciada crisis que llega 2 años después. La confusión que marca el punto de partida está antes de ese tiempo y todo lo que viene a continuación: el destierro, las esperanzas inútiles, la pobreza, el alejamiento orgulloso, no tienen nada que ver con ella. Son el justo destino terrenal que le corresponde y le pertenecen como la dignidad de un alto cargo. Dante se presenta aquí, frente a su tiempo, con la esperanza de la gloria terrenal y de la felicidad en el más allá. La intervención de la amada endiosada y el viaje hacia ella a través del infierno y del purgatorio significan también el regreso del caminante a las fuerzas motrices de su juventud. Es un camino que conduce de los sentidos a través del conocimiento y del destino hacia una segunda sensibilidad visionaria. Es, sin más, el camino del cristiano, dice Auerbach. Por una participación siempre creciente, cumplirá con ese caminar o incurrirá en apostasía, en extrañamiento, en autoextrañamiento, en enajenación, en autoenajenación, escapar del propio destino, escapar del propio daimon. Lo oculto que se revela al final del camino, la señal secreta que siempre amonesta y ordena seguir, el daimon Beatrice no deja de ser nunca lo que era al comienzo, un ser humano especial y una vivencia muy personal y contingente. Son las fuerzas del encantamiento sensible puestas al servicio de la salvación. Es amor mismo que eleva al ser humano a la presencia de Dios. En el destino final, el fenómeno no está separado de la idea, sino que está contenido y transformado en la idea. Solo la poesía está preparada y es capaz de darle forma. Supera a la filosofía didáctica, que no puede abandonar ni sobrepasar a la razón, incluido el gran racionalista e inteligente genio de la Suma Teológica. Incurre, aunque él no lo quiera, en didactismo. La poesía de Dante salva a la Suma Teológica de ser un didactismo. Y la poesía es la única que está a la altura de la revelación cristiana y le puede dar expresión. Y sale del territorio de la bella apariencia. Ya no es imitación ni ocupa el tercer puesto en la jerarquía por detrás de la verdad, sino que la verdad revelada y su forma poética son una y la misma cosa. Eso termina el tercer capítulo y solo voy a dar una breve pinceladita de introducción que retomaremos después al cuarto capítulo, que es la estructura de la comedia. Y allí Dante Alighieri, Auerbach, expresando y exponiendo magistralmente a Dante Alighieri, dice que en la estructura del gran poema de Dante hay 3 sistemas interrelacionados y fusionados, que se corresponden con el orden divino. Un orden físico, un orden moral y un orden histórico-político. Veremos en el orden físico lo que es la cosmología aristotélico-tomista, tolemaica, etc., y cómo se aplica esta física, que era la única que se conocía en ese momento, por cierto, no podía ser Copérnico, Avant la Lettre, Dante, y cómo la enhebra y la articula en esta topografía cosmológica de ese cosmos cristiano creado. Pero de ahí pasaremos al orden moral. El orden moral será una maravillosa descripción y expansión de lo que vimos en la psicología tomista y los hábitos, porque será el seguimiento, como hace el propio Tomás de Aquino, de la ética nicómaco y el desarrollo de esa ética nicómaco debido a Tomás de Aquino.
mostrando el fundamento del ser moral, etc. Y después mostrará cómo esos hábitos buenos, las virtudes, dianoéticas y éticas, y esos hábitos malos o vicios y pecados, por eso les he mandado lo de Satanás y la serpiente, la conferencia de Reutemann para que la escuchen, veremos qué pasa con las virtudes y los vicios en el infierno, en el orden moral del infierno, en el orden moral del purgatorio, en el orden moral del cielo. Y concluirá este paneo, después de la moral del infierno, concluirá con la cuestión de infierno, purgatorio y paraíso, con la cuestión del orden histórico-político. Y es maravillosa la descripción que hace aquí Auerbach. Pero lo dejamos para la clase que viene, o sea, pasado mañana, Dios, Dante y Auerbach mediante. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. No, profesor, gracias. Estuve tomando notas y obviamente tratando de sopesar algunas de las cuestiones que van apareciendo en la exposición al no contar con la fuente. Trato de no perder las articulaciones que va planteando. Realmente es notable todo lo que expone de Auerbach. El detalle con el que ha leído aparentemente a Dante y bueno, la minucia con la que usted va exponiendo, que yo aprecio, ya sabe usted de eso, así que bueno, estoy haciendo algunas búsquedas de la fuente, pero por el momento es medio difícil porque no está circulando el libro. Sí, a mí me costó mucho tiempo conseguir que me lo trajeran al libro, porque hay varias ofertas y con precios muy disparatados y disparados. Yo en aquel momento lo compré a 3.500 pesos y me costó como 2 meses para conseguirlo. Pero al mismo momento estaba de Acantilado, que es una linda edición esta, Sí, 5.000 a 6.000 pesos. Hice un intento con uno de Buenos Aires para que me mandara, fracasé. Es muy difícil conseguirlo, pero está, por supuesto, a disposición para que copien si no lo consiguen. Y una sola cuestión, Sí. bueno, voy a revisarla para ver si se lo puede pensar, es esto que ha planteado en el momento de la exposición respecto del destino, ¿no? Libertad y destino, y lo enunciaba de la siguiente manera: el destino es la verdad divina, la verdad divina como destino, y lo relacionaba obviamente con lo que estamos trabajando también en Vida Buena, sobre todo a partir de los materiales bibliográficos que ha propuesto Katy, ¿no? Libertad, la cuestión de la libertad de la ley divina, que es lo que plantea el artículo de ella. Me llamó la atención esa coincidencia que aparece acá también. Pero bueno, quisiera volver sobre los textos. Estoy leyendo, le mandé a hacer una fotografía, la versión de ahora, nuevamente de manera íntegra, pero en otra traducción, la de Aulicino, ¿no? Así que lentamente voy, pero estoy avanzando. Me llegó el sábado, así que lo retiré el sábado a media mañana, así que ya ese día por la tarde comencé la lectura y bueno, voy a prestar atención para ver cómo se plantea esta cuestión, ¿no? Sí, una pequeña acotación a lo que vos estabas describiendo. Yo estaba a punto de hacer la remisión, pero no la hice, pero la estoy haciendo ahora, que vayan a las varias clases en que en Filosofía de la Historia yo expuse el libro de Guitton, Historia y Destino. Claro. Es uno de los ejemplos más claros de la cuestión de que destino no es sino, y el sino es la fatalidad. Entonces, cuando yo uso el sintagma tragedia cristiana, estoy diciendo una cosa abismalmente distinta cuando digo tragedia griega, porque lo que obviamente ni conoce ni tiene por qué conocer lo de Guitton, el señor Auerbach, porque es muy posterior,
la tragedia no es el nombre que elige Dante, elige comedia. Por la misma razón que Molière habla de la comedia humana, haciendo como una especie de pandán invertido de la comedia divina. El asunto es que es una fusión de horizontes y contrapunto de tradiciones retóricas de la antigüedad y del cristianismo. El cristianismo no es una lavada de cara de la tradición antigua, sino que es una renovación ab ovo de la tradición. Entonces, libertad, ya me parece pertinentísimo tu alusión al artículo de Katy, que yo leí con mucho provecho y gusto, y ahora a la tarde, ahora me acaba de mandar un mensaje, no sé qué será, Katy, por la subida al Monte Carmelo. Sí. Lo sabe todo cristiano. La verdadera libertad es la obediencia a la voluntad de Dios. Se reza en Padre Nuestro. Decía el señor Max Miller, el sujeto de mi tesis doctoral, no existe la libertad. Una libertad no es libertad. La libertad es diálogo de libertades. Entonces, lo que le faltó a la acotación o glosa que estabas haciendo vos es que es el diálogo entre la libertad del creador y la libertad de las criaturas. Y esa es la liberación de la que habla muy bien Katy en el artículo preparatorio para su vida al Monte Carmelo. Tenemos que hablar de libertades en plural, cuando son libertades creadas, frente y provocada por y teniendo que responder ante la libertad del creador. Una libertad no es libertad. La libertad implica o connota siempre diálogo de libertades. No solo diálogos de libertades intersubjetivas humanas, terrenales, sino el diálogo fundamental y fundacional de la libertad del creador con la libertad de la criatura. No sé si eso aclara un poco la cosa. Sí, 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 por supuesto, sí. Sí. Bueno, sí, decime. Como le decía, en esta lectura, en esta nueva lectura en realidad, saco una traducción de Aulicino que bueno, Sí, tiene sus particularidades. sí. Me voy a imponer Ajá, ese propósito de ir identificando los pasajes sí, en donde esto aparezca tematizado, ¿no? perfecto. Complementar con los aportes, preguntas, críticas, comentarios en las clases venideras. Ya no nos quedan muchas de Dante, pero algunas nos quedan. Y después Claro, pasar sí. a un mini Eckhart y después pasaremos a Nicolás de Cusa. Bueno, entonces nos vemos esta tarde en la Bueno, subida al Monte Carmelo. bueno, bueno, muchas gracias. A vos. Hasta luego. Chao. ¿Qué te aburrió, chico?